La inspección técnica del vehículo es un procedimiento necesario para proteger la seguridad de los conductores, resto de ocupantes del vehículo y usuarios de la vía, además de un elemento indispensable en la protección del medio ambiente. ¿Pero lo entienden así todos los usuarios de vehículos? En el programa de hoy abordamos el tema de las ITV, su función y el importante absentismo que existe entre los usuarios. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, pues lo dicho, hoy abordamos el tema de las ITVs, un tema complicado por el absentismo, ya lo hemos mencionado, que se está produciendo en cuanto a la necesidad de pasar la ITV. Hay cifras importantes de vehículos que no la pasan, que no es que no la pasen porque hayan ido y les hayan echado para atrás, sino que directamente no la pasan. Y hoy conoceremos un poco más en profundidad cómo está el tema de las ITVs. Contamos para ello, como siempre, con responsables de los más implicados en el tema más concreto, en responsables de una ITV en concreto, de la Asociación de ITVs. Incluso contamos con la presencia del Cuerpo de Policía Municipal, con el que vamos a aclarar, además, también pues este tipo de infracciones que se producen y que tienen su coste monetario, por supuesto. Empezó por presentando a nuestro primer invitado, Guillermo Magaz, que es director gerente de AECA ITV, que es la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos. Guillermo, buenos días, bienvenido. Buenos días y muchísimas gracias. Estaba leyendo, digo para leer lo que significa AECA me he tirado un ratito. Es largo, sí. La Asociación de ITV de España. Este tema que vamos a abordar, sobre todo el tema del absentismo, está empezando a ser ya bastante preocupante, ¿no? Es muy preocupante y nosotros llevamos ya desde hace bastantes meses encendiendo las alarmas, avisando a las administraciones y a todos los actores que están implicados en la seguridad vial y a la protección medioambiental de la preocupación y de la situación que se estaba viviendo con el parque, ¿no? Un poco provocado por la situación de pandemia y por otros factores que podremos luego analizar, pero que evidentemente nosotros al final somos la herramienta de la administración, ¿no? para poder comprobar esos vehículos, y lo que hemos hecho ha sido encender las alarmas de hay un problema y lamentablemente se está confirmando esas alarmas que hemos... Hablaremos de ello porque además habéis hecho peticiones a través de la asociación pues para intentar paliar un poco todo esto, y peticiones que no tienen, o sea, que no son nada descabelladas y bueno, pues igual pueden ayudar a solucionar un poco el tema. Nuestro siguiente representante es pues implicado directamente en una de las ITVs, además una ITV que nos pilla muy de cerca, por lo que significa Carlos Martínez, que es supervisor técnico de la ITV Ángel Nieto de Madrid. Carlos, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, a la ITV de Ángel Nieto, para los que hemos tenido la oportunidad de conocer al maestro y de hablar con él, y cuando se fundó la ITV de Ángel Nieto y ahora, actualmente, todo esto que vamos a tratar, problemas de absentismo, problemas para pasar las ITVs, ¿son tan acuciantes como decimos? Sí, se está notando un bajón en lo que es la afluencia de vehículos a nuestra estación, desde luego. Un bajón en la afluencia y ¿la mayoría de los vehículos la pasan o también en ese sentido? Bueno, estamos rondando un 20% de vehículos que no superan la inspección por diversos factores. Se ve mucho en Madrid el tema de problemas con emisiones, temas de vehículos con cierta antigüedad que no superan este tipo de inspecciones, claro. Hablaremos de ello porque es que es curioso, ¿no? Es un dato, a lo mejor no los conocemos muy de primera mano, nosotros somos conscientes de lo que supone, pasamos la ITV de nuestros vehículos, pero es que resulta que muchos de los que circulan a nuestro alrededor pues ni siquiera se preocupan de pasarla. Nuestro tercer invitado de hoy es Luis Pérez, que es subinspector del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. Luis, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, un placer, porque imagínate, desde vuestro punto de vista, claro, nosotros estamos hablando con responsables de las ITV, que son los que se encargan de controlar los vehículos, de que pasen la ITV, ¿no? y tal, pero desde vuestro punto de vista, sois los que directamente paráis por cualquier otro motivo a un vehículo, pedís la documentación y veis que no la tiene la ITV a lo mejor pasada. ¿Esto pasa tan a menudo como sin duda, somos el instrumento del que dispone la Administración para detectar la conducta infractora, tanto en otras normativas como en materia del sometimiento a la inspección técnica periódica. Y sí, ocurre todos los días.
todos los días 70 vehículos que no han sido sometidos a la inspección técnica. Pues se lo toman así de entrada. Bueno, pues el asumir que la intervención policial va a conllevar probablemente la imposición de una sanción tras la instrucción de un expediente sancionador es algo que evidentemente al infractor le duele, pero sí que existe una gran parte de la ciudadanía que asume las circunstancias y asume la responsabilidad de haber cometido la infracción. O sea, que primero asumen que no lo han llevado y luego encima tienen que asumir una infracción. Hablaremos de ello porque la infracción no es nada barata, sobre todo si claro, te obligan a llevar el coche a la ITV, pero como no la pase la ITV, la cosa se va increciendo, que se dice. Claro, no olvidemos que la obligación ya existía y continúa existiendo del sometimiento a la inspección técnica periódica, ya que es un requisito muy importante para garantizar la seguridad del parque vial. No obstante, pues como todas aquellas infracciones que existen en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, conlleva la imposición de una sanción cuando hay un expediente sancionador y concluye. Hablaremos de ello aquí en el programa de hoy de Ruta 2025 dedicado a este tema de las ITVs. Tengamos una primera cuestión, es que se está hablando mucho del importante absentismo, ya lo hemos comentado, que existe por parte de los usuarios para pasar la ITV. De hecho, en el año 2021 cerró con el mayor índice de abstención en la ITV, ya que casi el 40% de los vehículos que debían asistir a la ITV no lo hicieron. Lo que quiere decir que hoy en día 4 de cada 10 vehículos con obligación de realizar la inspección se encuentran sin la ITV al día, Guillermo. Estos son cifras que ya bastante preocupantes. 4 de cada 10 vehículos no han pasado la ITV, pero no es porque, en este caso, Carlos, les hayan echado para atrás, sino que directamente no han ido a pasarla. Efectivamente, estamos hablando de los vehículos, cuando hablamos de absentismo, a lo mejor muchas veces utilizamos una terminología que no todo el mundo entiende. Estamos hablando de aquellas personas que no van a pasar la inspección técnica. Y hay que tener en cuenta o hay que analizar un poco cuál es el motivo por el cual no van a pasar esa inspección técnica. Es evidente que hay una serie de factores, como comentábamos antes, que hacen que la gente pues se haya despreocupado un poco de a lo mejor del mantenimiento del vehículo, ¿no? Y una de esas funciones de mantenimiento es pasar la inspección técnica. Lo que está ocurriendo es que los que realmente no van a la inspección técnica, pero de forma consciente, por decirlo de una forma, porque luego está al que a todos, alguna vez se nos pasa, el otro día a mí me pasaba con el carnet ya que se me ha caducado y no me he dado cuenta, ¿no? Pues se puede pasar esa situación a pesar de que se hacen avisos. Sí que es cierto que el problema que tenemos es que los que no van a pasar la inspección técnica lo hacen de forma consciente porque saben que no la van a superar. Es decir, que esos vehículos que no tienen la ITV vigente son los que están en peor estado de circulación. Estamos hablando ahora mismo, como bien decía Carlos, que aproximadamente el 80% de los vehículos pasan la inspección técnica. Es decir, el parque que pasa por la ITV está en buenas condiciones, salvo ese 20% que luego al final se queda en aproximadamente un 15%. Lo que das a entender es que el que no va a pasarla es porque sabe que no la va a pasar. Totalmente. Bueno, de hecho tenemos un parque muy viejo. Es que todo esto va condicionando. Claro. El parque cada año es más antiguo y el no pasar la inspección técnica no es por el coste de la inspección, que es aproximadamente la mitad de lo que cuesta llenar el depósito del coche. Por eso no es. Es precisamente por el coste que lleva asociado el que te rechacen el vehículo, porque llevas mal los amortiguadores, porque llevas mal los neumáticos, con elementos que son fundamentales y que, claro, la reparación de esos elementos para poder pasar la inspección técnica es muy superior. Estamos hablando mejor de un cambio de neumáticos, pues 600 euros, 800 euros, depende del tipo de vehículo, ¿no? Entonces ese es el problema, que lo que no quieren es pasar la ITV porque saben que su vehículo está en malas condiciones. Es un buen matiz porque, claro, mucha gente dice, no, es que se me pasa y tal, me olvido y tal. No, claro, efectivamente... Hay que tener en cuenta que el 65%, más del 65% de las personas que no pasan la inspección técnica tienen llevan un retraso de más de 4 meses. Es decir, no es algo que sea un descuido. Porque además lo que tú dices, se avisa desde la inspección técnica, te mandan un mensaje. Se avisa, se mandan cartas, la Dirección General de Tráfico avisa también cuando es la primera inspección de que hay que pasar una inspección técnica. Entonces, esto es lo que genera eso, es decir, que al final el problema que tenemos es que los vehículos que no pasan, de esos 4 de cada 10 vehículos, no son de los que mejor estado están, sino encima son los que en peor estado se encuentran. Carlos, en vuestro caso, que vivís el día a día de la ITV, de que la gente vaya a pasar la ITV, os encontráis a menudo con gente que hace tiempo que no la... Porque claro, vosotros lo veis, si la ha pasado recientemente, el año pasado, le toca ya o hace mucho que no la pasa. Sí, de hecho se ven vehículos que tendrían que haber pasado durante la pandemia y están viniendo ahora. O sea, gente, me imagino que es lo que dice Guillermo, que gente que
que se supone que es consciente de que el vehículo no puede superar esa inspección y por razones de sanciones por parte de Policía Municipal o por algún motivo se presentan a la inspección y son vehículos que llevan 1 año, 6 meses, 4 meses sin presentarse a inspección. No sabemos si estarán circulando, si no estarán circulando, pero muchos cuando vienen presentan defectos de verdadera gravedad. Y gente que vaya, pero que sabe que su coche la va a pasar a lo mejor sin problemas, ya, pero que hace tiempo que no va, que te ha dejado pasar el tiempo sin acudir. Bueno, luego está el caso de gente que no usa el coche. Bueno, claro. Gente que tiene el vehículo en el garaje, que lo necesita el fin de semana para irse al pueblo, o le ha surgido un viaje de vacaciones y en ese momento pasa el vehículo. Eso también existe, simplemente porque se ve en el kilometraje. Vehículos con muy poco kilometraje y muchos años que no están mal. Hablaremos también de ello porque hay una cuestión que vamos a tratar, la obligatoriedad de pasar la ITV aunque no utilices el vehículo. Luis, cuando paráis a un conductor y le decís, oiga, que es que tenía que haber pasado la ITV no hace meses o días que se la ha pasado, sino hace años, ¿cómo se lo toman? Bueno, es algo que no sorprende, porque cuando alguien lleva ya años sin haber sometido el vehículo a la inspección técnica periódica, es consciente de ello. Ahora, en relación al incremento de porcentaje del año pasado, sí que es cierto que han sido varias las circunstancias que han dado lugar a estas cuestiones. Existe falta de concienciación acerca de la necesidad de someter el vehículo a la revisión, incluso aunque se utilice poco, porque cuando se utiliza poco la garantía de seguridad debe existir igualmente. La implementación de teletrabajo en gran parte de la población durante la pandemia ha hecho que se utilicen menos los vehículos, que se utilicen mucho menos los segundos vehículos y sí que es cierto que se detecta que hay ciudadanos que expresan que, bueno, si es que casi no lo uso, entonces, bueno, pues por eso lo he dejado pasar un tiempo y demás. Además, con todo ello, durante la primera etapa del estado de alarma y el confinamiento, toda la ciudadanía tuvo que adaptarse a múltiples modificaciones normativas y las fuerzas de seguridad también lo tuvimos que hacer, que variaban semanalmente. Y una de estas normas fue una orden del Ministerio de Sanidad que implementó una moratoria en los plazos para el sometimiento a la inspección técnica periódica. Si bien es cierto que nosotros hemos tratado de adaptarnos a la aplicación de esas moratorias en nuestras denuncias y en el ciudadano pues puede que haya tenido ligera confusión en este aspecto y no haya sido capaz de asimilar ese cambio normativo y bueno, pues haya podido conllevar que haya personas que tras la pandemia aparecen y se someten a la inspección técnica. Aprovecho, ahora que estemos aquí, el tema del no pasar la ITV, ¿los seguros también sufren esta falta, este asentismo de tener el coche asegurado o eso es más normal que el usuario tenga el coche asegurado? Es similar. Desde mi percepción práctica, existe un mayor número de infracciones en cuanto al no sometimiento a la inspección técnica que en cuanto al aseguramiento de vehículos a motor. Por curiosidad, ¿no? Porque sí, eso sí que vamos a tener ese vehículo asegurado y así que es algo también... Se aprecian más infracciones en cuanto a la ITV. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones se dan las dos circunstancias a la vez. Si hay un ciudadano que en un momento de su vida pues, ha sido más dejado para pasar la ITV, pues en ocasiones también lo ha sido para renovar el seguro obligatorio. Sí, sí. Si me permite simplemente sí, claro. Una puntualización desde el punto de vista estadístico. Y esos son datos de UNESPA, que es la asociación de las compañías de seguro y que está muy relacionado con la información que nosotros tenemos, ¿no? Según UNESPA, en España están circulando aproximadamente 2,5 millones de vehículos sin el seguro. Es un dato que tienen ellos estimado, pero que no tienen la ITV y que están circulando, estamos hablando de 10 millones de vehículos. Es decir, es bastante más, va en línea con lo que decía Luis de la percepción desde el punto de vista de sanción. Que son cifras... Son cifras bastante llamativas, claro. Sí, efectivamente. Pero lo que es sorprendente por una sencilla razón también, porque es que el usuario parece que... O sea, está claro que hay 7,5 millones de vehículos que tienen el seguro, pero no pasan la inspección técnica. Entonces, resulta sorprendente porque lo que yo creo que no son conscientes, y yo creo que ahí las compañías de seguro a lo mejor tenían que hacer un poquito más de esfuerzo de informar al usuario de que si no tienes la ITV vigente, el seguro no te va a cubrir muchas veces las responsabilidades que tienes. Entonces, no tiene mucho sentido que tengan seguro y que no tengan la inspección técnica, porque al final el seguro no le va a cubrir en caso de accidente, claro. ¿no?
Bueno, hay otra cuestión que tenemos aquí planteada, que al hilo de la primera que hemos planteado sobre el asentismo, se conoce que hasta el 33% de los vehículos que sufren siniestros viales con víctimas mortales no tienen la ITV en vigor, un dato que supone más del doble del que se registró en 2019, cuando se alcanzó el 15%. Es verdad que Luis nos comentaba el tema de la pandemia por medio y tal. Hay mucha gente que con el lío, con la confusión de si la tengo o no la tengo que pasar, o ya no ve la ITV pasarla, que no, bueno, total. Efectivamente, el 20 o el 21 han sido años complicados, pero hasta el 33% de vehículos siniestrados que no tengan la ITV, eso ya me parece también un dato bastante fuerte, ¿no? Es un dato que va asociado, lógicamente, al incremento del absentismo. O sea, hay que tener en cuenta que un accidente de tráfico, cuando se produce un siniestro vial, hay una serie de factores que son los que condicionan ese siniestro. Es decir, hay una serie de comportamientos. Uno puede ser el comportamiento humano, puede ser el comportamiento del vehículo o el comportamiento de la infraestructura, ¿no? En este caso, es evidente que el no tener la inspección técnica de vehículos está demostrado a nivel de muchísimos estudios y de la propia Unión Europea y la Comisión Europea, y no solo la Comisión Europea, sino a nivel de la Organización Nacional de la ONU, también ha establecido que la ITV es una herramienta vital para asegurar y para establecer una seguridad vial adecuada y protección medioambiental. Pues es evidente que cuanto más vehículos absentistas hay, pues es un factor adicional que se está incrementando cuando hay un siniestro vial. Es algo que es inevitable y nosotros por eso estábamos antes comentando que hemos encendido las alarmas para informar de que esto iba a pasar. Y lamentablemente esto se confirma con los datos del último mes de enero, que se acaban de publicar por parte de la Dirección General de Tráfico, en el cual el mes de enero es el mes con más víctimas mortales en accidentes de tráfico del año 2012. Es evidente que hay una serie de factores. Sí que es cierto que, como bien comentaba Luis, hay una serie de factores, pero también hay por decir una forma, cambio de prioridades de todos nosotros. Es decir, pues la pandemia ha condicionado mucho y estamos poniendo el objetivo, a lo mejor, o estamos quitando el objetivo sobre cosas muy importantes y que luego al final pues, nos pueden condicionar para la vida, y no solo a condicionar la vida, sino amargar la vida, no solo a nosotros, sino a nuestros familiares y a lo mejor a otras personas. Evidentemente va unido, va ligado el tema de los accidentes de vehículos que no han pasado la ITV, claro, pero no han pasado la ITV, volvemos más atrás de lo que estábamos hablando, porque muchos no van porque creen que no la van a pasar. Y claro, y si cree que no la va a pasar es porque el coche o el vehículo, ahora hablamos de coches, pero en coches, motos, camiones, furgonetas, cualquier tipo de vehículo, si cree que no lo va a pasar es porque no está en las mejores condiciones. Carlos, cuando echáis a un vehículo para atrás, me refiero a un vehículo en general, coche, moto, lo que sea, y en muchos casos dicen, madre mía, este podría tener un accidente en cualquier momento por esto. La verdad es que se ven verdaderas barbaridades, Vehículos que les falta un disco de freno, ¿Ah, sí? vehículos, sobre todo vehículos pesados, sí, eso es exagerado, pero existe. Con los amortiguadores arrancados, se parte el soporte y se queda el amortiguador suelto. Vehículos, en ese caso no tendría suspensión, normalmente suelen ser vehículos además de gran tonelaje. Vehículos con las ruedas en los alambres, con los cables al descubierto, que claro, son en condiciones de lluvia. Esa gente sabe que no la va a pasar. Mucha gente lo desconoce porque son partes que no se aprecian a simple vista del vehículo. O sea, necesita una inspección profunda para poder ser identificados los defectos, pero en otros casos sí, se presentan a ITV. De hecho, te fuerzan muchas veces oye, la rueda. No, o sea, es un peligro y es que hay gente que prácticamente no lo entiende, que son un peligro. Hace poco lo comentábamos aquí en el programa, tuvimos un programa hace 2 semanas hablando del neumático nuevo, de la influencia del neumático, lógicamente, que es el contacto que tenemos más directo con el vehículo y con el asfalto, con la carretera. Y es verdad, ¿no?, que lo comentamos, que bueno, en la ITV si llevas el neumático en mal estado te lo dicen o no lo pasas directamente de la ITV, o te recomienda, ya deberías de cambiarlo. Hay mucha gente que el tema del neumático no lo tiene todavía tan. No, de hecho claro, ¿no? Se presentan vehículos con 20 años de antigüedad, con los neumáticos con 20 años de antigüedad. De origen, ¿no? Porque como no lo usan casi. O sea, es curioso, no lo usan casi, pero es que el neumático 20 años es un verdadero disparate. O sea, no. Carlos, ¿cómo detectáis vosotros cuando perdona Luis, cuando
¿paráis a un vehículo, no sé, tenéis alguna intuición de este igual seguro que no lleva o le falta algo? En primer lugar, el estado de la antigüedad del vehículo suele ser indiciaria de que existe una probabilidad mayormente elevada de que no ha sido sometido a la inspección técnica. Hay en ocasiones en que los defectos se ven exteriormente, a menudo. Cuando estaba hablando de los camiones de gran tonelaje o de los vehículos grandes, hemos detectado vehículos que se dedican a la recogida de chatarra en ocasiones o de cartones para su posterior venta, que para incrementar su capacidad de carga sueldan chapas a las propias cajas originales del vehículo, incumpliendo las condiciones que están previstas de manera técnica en la tarjeta de la inspección técnica y no solo eso, hemos llegado a ver bisagras artesanales soldadas por ellos eso se detecta desde el exterior. Sí, claro. Es decir, eso en el patrullaje ordinario el policía lo ve, lo detecta, interviene con el vehículo en cuestión. Lo probable es que no haya sido sometido a la inspección técnica, se denuncia, incluso se propone para la inspección técnica extraordinaria que tiene que dictaminar la Dirección General de Tráfico, es decir, se interviene diariamente con ellos. Y en este caso, es decir, vosotros es que podríais dedicar todo el día a parar vehículos de este estilo, porque se ven bastantes, ¿no? Sí, de hecho, en el momento en el que el policía detecta que el incumplimiento de las condiciones técnicas que mantiene ese vehículo puede poner en riesgo para la seguridad vial de manera grave, el policía tiene la capacidad de inmovilizar el vehículo y retirar una base municipal en base al artículo 104 de la Ley de Seguridad Vial, que contiene todos los supuestos para la inmovilización de vehículos. El que un vehículo mantenga deficiencias graves que impliquen un riesgo para la seguridad vial es un motivo para la inmovilización del mismo y, por lo tanto, no solamente va a conllevar el hecho de la denuncia y la posterior sanción por el no sometimiento a la ITV, sino la inmovilización del propio vehículo. Voy a aprovechar que tienes la palabra, estás hablando, lo que hemos comentado antes del programa, el tema de las infracciones, las multas, el importe de la multa, me ha llamado la atención. Claro, a ver, yo no es que sea un ciudadano ejemplar a lo mejor, pero yo sí que paso mis ITVs correspondientes y tengo al día mis papeles de mis vehículos. Pero, por ejemplo, paráis a un coche, veis que no tiene la ITV pasada, ¿qué sanción lleva? El importe de la sanción que se genera tras nuestra denuncia por no haber sometido, porque haya pasado el plazo sin el sometimiento a la ITV, son 200 euros. Eso por no llevarla al día, digamos, Eso ¿no? es. ¿Hay algún margen de tiempo? O dice, no, te cumple en el mes y tienes que... Porque dice, no, es que la pasé a final de mes. No, si tú hubieras tenido que pasar la ITV ayer y te detectáramos hoy, la denuncia podría formularse hoy, es decir, no hay margen. Entonces, lo que sí que hay es un margen posterior para el sometimiento a una nueva inspección técnica. Es decir, si se ha detectado que el vehículo no ha pasado la ITV y se le denuncia, tiene un plazo de 10 días para el sometimiento a la inspección técnica periódica, subsanado los defectos que tenga, si es que los tiene. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasados esos 10 días, si no se somete el vehículo a la inspección técnica, la Jefatura Provincial de Tráfico tiene la capacidad para, de oficio, generar un procedimiento que da de baja el vehículo. O sea, que te lo pueden dar de baja. Eso o sea, es. Pero me comentaba, se pasa la inspección, dice, bueno, o sea, quiero decir, le paran. No, es que tiene pues 200 euros ya de entrada por no tenerla pasada. Y tiene que pasar la inspección. Eso es. Acude a una ITV, pasa la inspección, pero no la pasa porque, por lo que sea, si no la pasa, ¿la sanción se incrementa? No, inicialmente no. La denuncia es la misma. La denuncia es en base a otro precepto de la Ley de Seguridad Vial, que es circular con un vehículo con la inspección técnica desfavorable, y la infracción es grave, es igual, 200 euros de sanción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en función de los defectos que se hayan detectado en la inspección técnica, ya sean leves, graves o muy graves, hay unos plazos. En el caso de que los defectos hayan sido graves y hayan generado una ITV desfavorable, hay un plazo de 2 meses para el sometimiento de este vehículo a la inspección técnica. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasados esos 2 meses, si el policía detecta que el vehículo no ha sido sometido a la ITV, la infracción ya en este caso es de 500 euros porque es una infracción muy grave. O sea, que vamos a los 2 meses y no lo has pasado, otros 500. Bueno, esto puede ser infinito, claro, que me imagino que muchos de estos casos que comentas, de que han soldado piezas, que no tal, no sé, o sea, es que le vas a sancionar y no va a ir a la ITV porque sabe que no la va a pasar. Claro, pero hay un detalle muy importante. Desde el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, en el momento en el que se detecta que uno de estos vehículos no solamente no ha pasado la ITV, sino que además de su circulación pueda derivarse un grave riesgo para la seguridad vial, ese vehículo va a quedar inmovilizado y propuesto para una ITV extraordinaria, una vez que subsane los defectos que han generado su inmovilización.
Madre mía, Carlos, cuando acuden a la ITV, la gente pasa y se lo advertís en muchos casos, ¿no? Sí. Oye, mira, es que esto tiene una sanción de tanto, como no lo cambies esto... Porque, ¿cómo es el procedimiento? Tú llegas, si la ha pasado, pues la ha pasado, pero si tiene algún defecto grave, ¿no? Si son leve, pero un defecto grave que tiene que cambiar o que tiene que arreglar, Nosotros, se hace, vuelven. Pues hay ciertos casos que no vuelven, porque Claro, dependiendo de la defectología, si se han encontrado muchos defectos de cierto calado que suponen una inversión económica sobre un vehículo, que imagínate tiene 15, 20 años, el usuario directamente lo da de baja en el desguace y no se Bueno, vuelve ¿lo a da de presentar. baja o no? Normalmente, por regla general, nosotros a los 60 días de darle desfavorable al vehículo, se le notifica al cliente a través de llamada telefónica que se le va a cubrir el plazo. Mucha gente nos comunica que ya no dispone del vehículo, que lo ha llevado al desguace y lo ha dado de baja definitiva. Sí que es verdad que en otras ocasiones se reparan los vehículos y se presentan a la inspección, hay de todo, pero por regla general los vehículos muy antiguos con mucha defectología no vuelven. O sea, intentan pasar prueban, y si no pasan, pues... y ven si, por ejemplo, tiene que meterse en una inversión de amortiguadores, frenos, neumáticos, que le supone un coste superior a lo que cuesta el vehículo, Claro, que pues, suele ser, además. que suele ser el caso. Una reparación de esa. Bueno, pues claro, luego todo esto implica tener documentaciones. Como sea. Aquí hay otra cuestión, dice, la actual legislatura indica que todo vehículo matriculado debe tener la ITV al día, sin importar si está estacionado o en circulación. Además, la Ley sobre Tráfico de Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial tipifica como graves las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículo. Guillermo, ¿la gente es consciente de esto? ¿La gente lleva su documentación al día, lleva sus fichas como corresponde, sus permisos de circulación? Bueno, una gran mayoría sí. O sea, yo creo que esto al final es un tema de, o sea, lo que es la inspección técnica es un tema de responsabilidad social, ¿no? Y yo creo que este país ha demostrado una responsabilidad social, por ejemplo, con el tema de la vacunación, de la pandemia, porque ha demostrado que cuando el mensaje cala y somos conscientes de que lo que estamos haciendo es para beneficio nuestro, para beneficio de los que están a nuestro alrededor, nuestros seres queridos, pero ya no solo nosotros también, sino para el resto de la sociedad, pues vemos que realmente todos empujamos, ¿no? Y vamos en la misma línea. La ITV es algo parecido, porque la ITV está protegiendo, cuando estás pasando la ITV de tu vehículo, estás protegiéndote a ti como conductor, pero también a la gente que va contigo en tu coche, pero ya no también solo eso, sino a todos los usuarios de la vía pública, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que esa responsabilidad social es algo que entre todos, y yo creo que los medios de comunicación, pero no solo los medios de comunicación, las administraciones, las propias ITVs, tenemos que hacer ese trabajo con la sociedad de concienciar y de que asuman esa responsabilidad social de que la ITV es algo pues como la vacunación con la COVID. Es decir, es para protegernos todos. En el momento que haya un vehículo, aunque es llevarlo al extremo, pero en el momento que hay un vehículo circulando por la carretera que no tiene la inspección técnica, que no sabemos en qué condiciones está circulando, es un peligro para todos, para todo el resto de vehículos, de usuarios de la vía. Es bastante evidente. Hay aquí, lo hemos mencionado, que los vehículos están obligados a pasarla o a tener en vigor la inspección técnica, aunque no se utilice. Claro, lo comentaba, bueno... yo creo que aparte de pandemia, porque es verdad que esta época de pandemia es un poco variante y la gente hace cosas que no sabe si tiene que hacer o no y tal, pero en épocas normales yo tengo un vehículo, tengo dos, yo qué sé, o tengo una moto y un coche y la moto la tengo ahí parada que la uso en verano, un par de meses en verano y el resto del año está parada. Carlos, ¿esta moto tiene que estar al día cada año de su ITV, aunque no la use en 2 o 3 años? En principio sí. Bueno, lo que comentaba el compañero de la Policía Municipal, que tendría que pasar inspección, aunque no se use. Estando estacionado tendría que pasar inspección. Claro, pero yo la tengo guardada y nadie la ve y de repente voy a usarla, la cojo, la llevo a la ITV para pasar la ITV, pero vosotros en la ITV ves que hace 2 años que no la ha pasado. Nosotros no podemos decirle nada. Se ve mucho que hay gente que tiene el vehículo en su garaje lógicamente no es lo mismo que en la vía pública. Entonces mucha gente tiene los vehículos en el garaje y cuando tiene necesidad de ellos o quiere hacer uso de su vehículo, pues se presenta a ITV con la ITV caducada 2 años, 1 año, 6 meses, se ve de todo, la verdad.
Pues me imagino que os habréis encontrado con gente. No, si voy de camino a la ITV. Sí, ocurre a menudo, Sí. ocurre a veces, vaya. Es un tema que ha generado cierta polémica, la obligación acerca de si un vehículo estacionado debe tener la ITV al día o no. Recientemente, y digo que ha generado polémica, ha habido una sentencia de un juzgado de lo contencioso administrativo que ha anulado una sanción por una denuncia, en este caso, de un vehículo estacionado en la vía pública. Sí que es cierto que ha generado cierta controversia entre las fuerzas y cuerpos de seguridad que nos dedicamos a la vigilancia y ordenación del tráfico porque el cumplimiento de esta sentencia implicaría una modificación de nuestra operativa policial. Si bien es cierto esto, la Dirección General de Tráfico, tras la aparición de esta sentencia, se ha pronunciado de manera tajante y expresa que es un hecho obligatorio. Y me explico. Una sentencia de un juzgado inicialmente no genera jurisprudencia, únicamente se aplica a este caso concreto. Y además, la Dirección General de Tráfico, en este sentido, en palabras del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de directivas de la Unión Europea, ha expresado que el estacionamiento de un vehículo en la vía pública es un hecho de la circulación, es decir, que un vehículo estacionado en la vía pública se encuentra de manera estática, incorporado, pero incorporado al tráfico. Es decir, que tiene que tener pasada la ITV. Además, es que pensad que si un vehículo está estacionado y queda abandonado en cuanto a sus mecanismos de seguridad, puede tener deficiencia en su sistema de frenado, puede provocar accidentes a pesar de no hallarse conducido, puede tener incendios fortuitos a pesar de encontrarse estacionado, porque ocurre, puede suponer un riesgo para la ciudadanía por tener aristas cortantes. Es decir, que el sentido común nos lo dice, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Dirección General de Tráfico en este caso, que a pesar de esta sentencia inicial es una obligación el someter el vehículo a ITV, aunque esté estacionado en la vía pública. Y si por ejemplo, habéis parado, que se da el caso de que va a pasar la ITV, pero ha tenido el coche guardado en su garaje, en donde sea, no está estacionado en la vía pública, puede demostrarlo, incluso puede decir, no, es que lo he tenido y tal, ese también llevaría una sanción por la obligación a tener esa ITV al día. Si el conductor está circulando con la ITV caducada, por expresar que en ese momento va a pasar la ITV, si es lo que me estás preguntando, Chema, no se va a librar y va a ser denunciado. Vamos, que me imagino que os contarán de todo, ¿no? Claro, pues durante los años pues uno almacena muchas excusas en este sentido y claro, si se ha incumplido la obligación y se ha cometido la infracción, pues hay que denunciarla, claro. Bueno, queda claro que hay que tener la ITV pasada, se utilice o no se utilice el vehículo, mientras esté en vigor, mientras esté dado de alta. La ITV y el seguro, que también es importante. Hemos mencionado a la DGT y hay una cuestión también que me gustaría abordar, porque desde la asociación, desde AECA, ITV se ha pedido al Congreso de los Diputados el uso de las cámaras de la DGT para detectar a los vehículos con la ITV caducada. ¿Esto cómo está ahora mismo este proceso, esta petición? Bueno, la DGT ya lo está utilizando. De hecho, sancionan, no recuerdo la cantidad, pero se sanciona bastantes vehículos con los radares y las cámaras que hay de lectura. Lo que sí es cierto y lo que estamos pidiendo es que haya toda la infraestructura se utilice para ello. Es decir, se está utilizando solo parte de ella, no toda, en definitiva. Los vehículos que se denuncian son por exceso de velocidad o por conducción temeraria o tal, pero incluye también detectan que no tiene la ITV. Sí. O sea, las cámaras en el momento, o sea, hay distintos tipos de cámaras. Hay unas cámaras que hacen un reconocimiento de la matrícula del vehículo y en ese momento chequea la información con la base de datos de la Dirección General de Tráfico. Entonces, nosotros lo que estamos solicitando es que toda la infraestructura se utilice, pero ya no solo a nivel de la red de vías interurbanas, sino también las urbanas. Nosotros ahora se ha establecido lo que es por obligación la zona de bajas emisiones en todas las ciudades, como por ejemplo en Madrid. Y bueno, lo que es el centro de Madrid ahora mismo, por ejemplo, y no solo Madrid, sino de otras muchas ciudades de España, son auténticos unidades de control de vehículos. Sí, es decir, cámaras además que... Efectivamente, o sea, como entres en una zona que no te corresponde por el etiquetado del vehículo porque no es residente, pues se sanciona de forma como está estipulado, ¿no? Lo que también estamos indicando es que tiene poco sentido que en una zona de bajas emisiones, como es la filosofía de la zona de bajas emisiones, que se permita, aunque sea un vehículo residente, que ese vehículo no tenga la ITV vigente. Es decir, porque puede estar entrando en una zona de bajas emisiones y estar emitiendo, pues, todo lo que no está porque una de las funciones importantes, además, ahora que hablamos de calidad del aire, medio ambiente y emisiones, es que en la ITV se detecta además esa irregularidad, ¿no? en
en las emisiones. Sí que nosotros insistimos mucho porque hay mucha gente que tiene la idea errónea de que un vehículo viejo no va a pasar la inspección técnica en emisiones, y no es así. Un vehículo viejo va a pasar el control de emisiones que se hace en los vehículos se realiza en base a la antigüedad del vehículo. Y en la ITV lo que se está verificando es que ese vehículo esté bien mantenido. Si ese vehículo está bien mantenido y no emite lo que tiene que emitir cuando se puso en circulación, ese vehículo tendrá la ITV vigente y sin ningún tipo de problema. Otra cosa muy distinta es que ese vehículo se puede utilizar para circular por zonas de una alta concentración de población y que, lógicamente, pues para evitar unas zonas de alta contaminación, pues se restringe ese uso, por ejemplo, en las zonas de bajas emisiones. A lo que voy es, nosotros lo que estamos solicitando es que se utilicen, hoy en día estamos en una era digital, cada vez hay más control, cada vez tenemos todo mucho más informatizado y se puede tener mucho más controlado, valga la redundancia, toda esta información. Y lo que estamos pidiendo es que se utilice toda esa infraestructura que hay ahora mismo para poder traer esos vehículos, porque entendemos que es algo vital y fundamental para que la sociedad vivamos de una forma adecuada. Es decir, yo entiendo que tú como ciudadano, cuando estás andando por la carretera, no te gustaría que cuando yo estoy al lado tuyo, mi vehículo esté emitiendo cualquier nivel de gases. Y eso es algo que yo creo que nos falta, que es algo como... un accidente de tráfico lo vemos el accidente, vemos el golpe, vemos las ambulancias y vemos a los agentes actuar de una forma que nos llama la atención. Pero el problema es, a nivel medioambiental, hay una cantidad de víctimas que son las que nosotros llamamos las víctimas calladas, que no se ven, que no pasa nada, que es muy superior a las víctimas por siniestros viales. Y eso es algo que tenemos que poner encima de la mesa y decir, oye, que es que nosotros también estamos controlando la protección medioambiental y es que hay más víctimas por problemas medioambientales que por problemas de circulación. Bueno, eso me lleva a enlazar con otra de las cuestiones que teníamos aquí planteadas, que también se está proponiendo fomentar la realización de campañas de control, información y concienciación sobre la relevancia de la inspección técnica. Pero esto ya... ¿Cómo se afrontaría esto para que el usuario le llegue esta información? Bueno, más que la información, esta petición, ¿no? Más que la petición, yo creo que es el mensaje, ¿no? Que cale en la conciencia de todos. Esto no es no es dar un botón y que funcione. Esto es un trabajo de muchas cosas, ¿no? Las policías locales y las policías municipales y la Guardia Civil están haciendo una labor importantísima de formación en lo que es en los colegios, porque esto parta primero por lo que es la formación y tenemos que trabajar desde la base, desde que los críos son críos, pero desde el punto de vista de seguridad vial, de protección medioambiental y dentro de esos capítulos el dar la importancia que tiene la ITV, es decir, ir asociando esa responsabilidad, pues igual que asociamos la responsabilidad de que tenemos que, pues lo que decía, vacunarnos o pagar impuestos, al final es una responsabilidad social hacia el resto de ciudadanos. Eso es un factor importantísimo. Entonces tenemos que ir en línea con la formación, pero también para concienciar. Pero también es evidente que hay un tema de presión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en línea de evitar que esos vehículos circulen. Hablábamos antes de las sanciones y hablaba Luis de la sanción de 200 euros. También es cierto que esa sanción, y simplemente para que se entienda muy rápido, que entendemos que es una sanción demasiado ligera porque con 200 euros, si haces el pronto pago, se reduce al 50%, es decir, al final la multa son 100 euros y la inspección técnica cuesta aproximadamente entre 30 y 40 euros. Es decir, un infractor que se haya saltado 2 inspecciones técnicas ya le merece la pena que le pongan una multa. Ya, claro, es que si empezamos hombre, lo que pasa que es, lo hemos dicho también al principio, el que no va a la ITV es porque seguramente sabe que no la va a pasar. Entonces, claro, la sanción le meten una sanción, tienes que pasarla, pero es que no la vas a pasar como está. No son los 200 euros de multa, es lo que tienes que invertir para que... Claro, pero que al final lo que quiero decir es que son condicionantes que hacen que posiblemente, y es una de las cosas que nosotros hemos planteado en el Congreso dentro de la estrategia de la seguridad vial del 2021-2030, es el que se refuerce un poco esa sanción en línea con el resto de problemas que puedan surgir, ¿no? Desde el punto de vista de sanciones, es decir, que la sanción vaya en línea con lo que se está cumpliendo. Como tú bien dices, si una persona que lleva los neumáticos hechos, pues como decía antes Carlos, van en los alambres,
Si él dice, bueno, tengo que pasar la inspección técnica, me la va a rechazar. Si tengo que, para pasarla, me tengo que gastar 600 euros en pasar la inspección, ¿qué riesgo corro? Pues bueno, si estoy 2 años sin pasar la inspección técnica, lo más que me va a pasar es una sanción de 100 euros. Entonces, juegan con esa idea. Claro. Pero, insisto, juegan por esa idea porque no tienen en la conciencia esa responsabilidad social de decir, oye, que es que no es un problema de ahorrarme 600 euros. De todas formas, es cuestión también de formación y de enseñanza. Y es que es tan fácil como aplicar una teoría más desde pequeños, desde que se está en las escuelas, una formación de seguridad vial, si tampoco es algo, porque ahí sí que empiezas a concienciarte de todo lo necesario. Hay otro tema que antes de que nos quedemos sin programa también queremos dejar claro, y es la necesaria documentación que hay que llevar en el vehículo o que hay que tener para pasar la ITV. Lo hemos comentado antes, pero ahora, por ejemplo, hasta ahora la documentación necesaria para presentar para la ITV es la ficha técnica del vehículo y el permiso de circulación. Claro, esto es así, ¿no? Ahora de momento no ha cambiado y sigue siendo estos 2 requisitos para... Bueno, otro requisito fundamental, a colación de lo que comentaba Luis, el tema del seguro. El vehículo debe estar asegurado. ¿Pero el seguro lo pide la ITV? Tenemos una base de datos de la DGT, Vale, o sea, en que la cual nosotros le damos a un botón y ya nos descarga toda la información del vehículo, en la cual aparece si dispone de seguro en vigor. Otro tema, el tema del permiso de circulación, lo mismo, ya no es necesario presentarlo, puesto que en esta base de datos de la DGT disponemos de toda la información del vehículo. O sea que el usuario, mira, es una cosa que está bien saberla, no hace falta, digamos que como papel presencial y que hay que tener presente es la ficha técnica del vehículo. Correcto. Que algunas fichas técnicas con muchos años ya están... Que no se ven prácticamente. Ni se ven, ¿no? Pero, o sea, el permiso de circulación y lo que es el seguro, no hace falta. Luis, yo creo que cuando paráis a un vehículo y le pedís la documentación, ¿qué documentación os tiene que enseñar? Permiso de circulación, la tarjeta de la ITV y el permiso de conducir. Hay un principio de la ley del procedimiento administrativo que establece que el ciudadano no tiene la obligación de mostrarle a la administración los documentos que ella ya posee o la información que ella posea. Y en el sentido de nuestra institución o de nuestra labor operativa, al igual que en la labor de las estaciones de ITV, al ser capaces de consultar en directo los vehículos asegurados, la base de datos de vehículos asegurados, el ciudadano no tiene la obligación de portar el recibo del seguro. Sí que puede tener ciertas circunstancias desfavorables en el momento en el que pues haya bases de datos que estén colgadas o en mantenimiento y demás, pero lo habitual, que la implementación de las nuevas tecnologías en el cuerpo hace que los policías dispongan de tablet para la consulta en el momento de la intervención policial, y si no, pues se lo puede consultar la emisora y en ese momento se comprueba si el vehículo está asegurado o no, al igual que lo comprueban en la estación. Por eso no tiene que Bueno, es importante saberlo, ¿no? Que no hace falta que llevemos el coche lleno de papeles, hay que llevar los que necesitamos. Nos estamos quedando casi sin tiempo, pero me gustaría, Guillermo, acabar el programa hablando... Estamos hablando de nuevas tecnologías, la tecnología nos permite tener mayor control y tal, pero claro, hay nuevas tecnologías que se están aplicando ya a los vehículos que circulan, me refiero a vehículos eléctricos, el hidrógeno que dentro de poco. Las ITVs ¿están asumiendo estos cambios, estas actualizaciones sin problemas o las revisiones de este tipo de vehículos eléctricos, por ejemplo, les va a hacer cambiar o actualizarse de alguna forma? Hombre, lógicamente la aparición de tecnologías hace que los procedimientos de inspección tengan que modificarse, pero que quien es el responsable de esa modificación en este caso es el Ministerio de Industria, que es el que tiene que indicar cómo modificar los procedimientos de inspección en función de cuándo vayan incorporándose las tecnologías. Independientemente de esto, nosotros como sector estamos preocupados, tenemos que actualizarnos y lo que sí hacemos son propuestas de cara a que estos vehículos pues, se puedan inspeccionar de forma adecuada. Ya no solo estás hablando de vehículo eléctrico, de vehículo de hidrógeno, ahora mismo en este año se van a implantar sistemas ADAS de ayuda a conducción que van a ser obligatorios y que dentro de 4 o de 2 años, en función del tipo de vehículo que sea, pues tendrán que pasar la inspección técnica. Nosotros ya estamos, pero no solo a nivel de español, sino a nivel europeo, estamos trabajando en línea de que esos procedimientos se vayan definiendo, que haya un acceso a la información del vehículo para poder chequear esos sistemas
Y evidentemente, con nuevas tecnologías desde el punto de vista de combustibles, como es el vehículo eléctrico ya se está inspeccionando. La diferencia que hay entre un vehículo eléctrico y uno no eléctrico es simplemente que en eléctrico no se mide emisiones, como es lógico, claro, pero se miden todo el resto de puntos, demás, claro, que son muchos y que además que son igual de importantes que para un vehículo de combustión. Y luego vehículos de hidrógeno, comentabas, bueno, pues desafortunadamente vehículos de hidrógeno, el hidrógeno todavía no se ha extendido de la forma que hay. Y bueno, ya ahora mismo se está trabajando dentro del Ministerio de Industria, se está trabajando un procedimiento que precisamente va a contemplar la inspección de estos tipos de vehículos, que bueno, que no hay que pensar que es una tecnología sofisticadísima, sino que lo único que va a hacer es comprobar que van a cumplir con las normas de seguridad que se les piden y ya está. Bueno, estamos quedando sin tiempo, Carlos. Estos vehículos nuevos eléctricos ya van acudiendo a la ITV. Sí, vehículos híbridos, vehículos eléctricos puros, de economía extendida. ¿Son más fáciles de pasar? Son más rápidos. Bueno, son muy nuevos también, es verdad. Son más rápidos porque te evitas un punto de inspección, que son las emisiones. Al final terminas la inspección lo antes. Comentamos aquí en el programa, el vehículo eléctrico se va a imponer, porque es verdad. Y es que estos son ventajas, no hacemos más que hablar de ventajas de los vehículos eléctricos. Pues nos hemos quedado sin tiempo en este programa de Ruta 2025, solo me queda despedir a nuestros invitados y agradecerle su presencia a Luis Pérez, subinspector del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. Luis, muchas gracias por vuestra presencia por invitación. y buena labor, que seguiréis seguramente encontrando a gente que no tiene papeles, no tiene ITV, no tienen de nada, así que mucha suerte con todo. Guillermo Magaz, director gerente de AECA, ITV, la Asociación de ITVs de España. Muchas gracias también por tu presencia. A vosotros. Y bueno, esperemos que le llegue un poco más contundentemente el mensaje a los usuarios que tenemos que tener el coche en condiciones, que si está en malas condiciones es un peligro no solamente para el que lo lleva, sino para sus ocupantes y para el resto de los vehículos que circulan a su alrededor. Y Carlos Martínez, supervisor técnico de la ITV de Ángel Nieto de Madrid. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Para mí es un placer personal porque tengo mucha relación con la ITV, la he tenido con Ángel Nieto, la tengo con la familia, así que lo dicho, muchas gracias por tu presencia y nada, y suerte también con los que van llegando a la ITV. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Ruta 2025. Como siempre, sabéis, seguimos aquí, seguimos en Negocios Televisión y seguimos en Ruta. Hasta el siguiente.